Sí, hola, buenos días a todos los que nos siguen a través de Cheche Travel y Soluciones Técnicas Fáciles. En el día de hoy les voy a enseñar cómo cambiar el sistema de rodamiento de una máquina secadora de ropa, por supuesto, cuando tiene un ruido muy fuerte que no se puede aguantar y bueno, es necesario cambiarlo. Le voy a decir que eh, lo primero, vamos a hacerlo paso por paso. Esta es la parte de aquí donde va puesta el tubo que saca el aire caliente hacia afuera. Esto lo quitan fácil. Y después le quitan los tornillos a esta pieza de aquí para entrar a ver dónde está el sistema del motor. A este de aquí yo le eché un poquito de líquido pensando que era eso, pero no funcionó. La correa está bien. Aquí lo que estoy haciendo es quitando la correa del motor. Y como la correa estaba bien, bueno, ahora voy a abrir la máquina para revisar el sistema de rodamiento o cambiarlo, mejor dicho. Esto lo pueden hablar con una lo pueden abrir con una palanca de metal, la tapa de arriba. Solo tienen que hacerlo así como lo estoy enseñando y la pueden apoyar en una silla o contra la pared, porque esta tapa no se puede quitar completamente de la máquina a causa de los cables que tienen que no tienen conexión para quitarla. Lo ponen contra una silla, contra la pared. Luego quitan estos tornillos que están en la parte de adelante por dentro para poder quitar la puerta frontal. Estos son los tornillos que la aguantan, así que tienen que quitárselo. Aquí estoy quitando uno y después le voy a quitar el otro. Recordarle que hice tres cosas. Fue echarle el líquido en la parte del motor abajo, de donde abrí. También revisé la correa, pero están bien. Y aún así seguía el ruido. Muy fuerte. Bueno, ya le quité los tornillos. Y ahora vamos a pasar a quitarle la parte o la puerta frontal. Esto también es fácil porque solo está sujeta a la máquina con unos ganchitos que le ponen de metal. Tienen que hacerle un poquito de fuerza. Si no sale con la mano, le pone una palanquita de metal y lo ala o lo empuja hasta que logre quitarlo. Todo esto tiene que hacerlo suave porque también el cable que tenga enganchado a la parte frontal no se puede quitar. Si lo pone cerca de la máquina, en un lugar donde no se le vaya a caer y se le desconecte el cable o se rompa, porque entonces sí sería peor. Ahora, una vez que lo abrí, miren esto, todo eso que ven ahí, toda esa lana, la sacamos de este hueco que se ve aquí que le voy a enseñar, que está frente al filtro de aire. Todo eso estaba ahí adentro. Era mucho. Ahora le voy a quitar esta tapita que sujeta en la parte de adelante frontal, sujeta la tambora. Le da un toquecito con la correa para sacarlo, es decir, levantándolo hacia arriba para sacarlo del soporte a donde está. Eso fue lo que hice ahí. Así, de la forma que yo lo hice, ustedes lo pueden hacer. Esto yo no soy técnico, lo estoy haciendo también por primera vez, que ustedes pueden hacerlo. Si yo lo hago, ustedes pueden hacerlo. Después necesitan una llave de este tipo que tenga el cubo y sea de forma cuadrada porque los tornillitos que están ahí son de los cuadrados para poder retirarlo. Lo aflojan un poco y yo voy a cambiar esta pieza. Esta pieza que ustedes están viendo aquí, yo la tengo que cambiar porque la compré. Lo que hice fue que compré el kit de rodamiento de la tambora para reemplazarla por completo. Así no tenía que comprar una máquina nueva o traer un técnico o algo para que la arreglara. Así que yo mismo lo hice, por eso se lo estoy enseñando para que ustedes puedan ver. Vean, una vez que se le quitan los tornillos, lo sacan y el balín, ese balín que lo tenía puesto en la parte blanca, yo se lo voy a estar enseñando cómo se hace. Ese balín estaba oscuro y quizá un poquito desgastado. Y esta es la pieza como tal, esta pieza que acabo de quitar. En la parte de adentro, eso tiene como 4 o 5 zanjas plásticas. Ya esas zanjas plásticas casi ya estaban gastadas.
Así que es bueno que compré el reemplazo. Miren el balín nuevo con referencia al que le enseñé antes. Ese balín se pone en este plástico blanco y se va a poner por la parte de atrás. Estas piezas que les estoy enseñando son las piezas que ustedes necesitan para hacer el reemplazo. El blanco, el metal, los dos tornillos y el balín. Entonces les enseño cómo se hace, ¿ok? Ponen la parte, esta es la parte plástica, le ponen el metal por delante. Luego le vamos a poner los dos tornillos, se lo pueden pasar completo hasta el final. Aquí tienen uno. Pueden enroscar, es fácil, ¿eh? Todo esto decirle que tienen que hacerlo eh, muy suave, no le hagan mucha presión a todo esto, sí con delicadeza. Es una máquina, pero hay que tratarla suave, sobre todo esta parte. Bueno, y así de simple ya pone esto como le enseñé. Y ahora le vamos a poner el balín. Miren, esta pieza es la que va por la parte de atrás de la máquina una vez que uno pone la pieza por delante y aguanta la pieza como tal en total y al mismo tiempo el balín, este balín que va en la parte de atrás no se sale porque queda sujeto a la parte media de esta pieza de metal. Ustedes lo hacen como se lo voy a enseñar y todo va a estar bien. Ok, miren, esta es la parte de atrás. Recuerden, el balín se pone por detrás, no lo pongan por delante porque si no van a joder a la máquina. Ahora, a lo mejor se preguntan cómo se pone en la parte de atrás el balín y no se cae. No se cae es simple porque con el, con el kit que uno compra, sí, con el kit de reemplazamiento, le traen una crema, un aceite, va, una crema. Esta cremita la van a echar en ese huequito o pueden untar también el balín, ya sea antes o después lo pueden hacer. Así lo ponen aquí como lo estoy enseñando, le pueden echar un poquito de crema o de este tipo de crema que viene con el kit de reparación, se lo pueden echar antes o después. Le echan un poquito, solo es para que se pegue bien al plástico. Recuerden, por la parte de atrás. Él no se va a caer. Ahora cuando uno lo ponga en el huequito donde va, él no se va a caer. Ahí yo le estoy echando un poquitico más para asegurarme de que se va a mantener. ¿Ok? Se lo podía haber echado primero, pero lo hice de esa forma porque quería que vieran dónde era que se ponía el balín. Ahí el balín está. Y ahora vamos a pasar a la parte de ponerlo en el huequito. Entonces paso por paso, si ustedes lo hacen de esta forma lo van a poder cambiar. Les repito, esta es la pieza que vean, va a quedar así en la parte de atrás de la máquina para sujetar la pieza y que el balín no se salga. Así bien, ahora como lo ven aquí, lo van a poner ahí. Así, ya está en los huequitos. Y ahora le ponen la pieza por la parte de atrás. Si necesita ayuda, le puede pedir a alguien en la casa que se la aguante. Y ahora aquí le hacen un poquitico de presión para que sujete el metal. ¿Vean? Así que es simple. Y en las dos partes. Vean que el balín no se cayó nunca y se mantiene ahí. Ya ahora los dos tornillos sujetaron la plaquita en la parte de atrás. Ahora vamos a cerrarlo con la clave o con la llave que le dije. Vean, es una llave cuadrada de acuerdo al tamañito que tienen los de 8 milímetros. Aquí le vamos a dar vuelta. Ahora, aquí es importante que ustedes lo cierren suave, que se den cuenta cuando se vaya cerrando atrás, porque si lo aprietan demasiado fuerte y se pasan de donde tienen que cerrarlo, lo que va a hacer es que lo que sujeta el balín puede doblarse demasiado y el balín salirse. Sí, a pesar de que es duro, pero ustedes van a ver, ustedes lo van haciendo hasta que ustedes vean que el balín, eso está duro ahí, que el balín no se va a salir. Ya así, esa es la forma en que se monta el sistema esta pieza que le dije, así, yo la voy apretando poquito a poco y voy tantándolo al mismo tiempo, voy tocando en la parte de atrás, dándome cuenta de que me va quedando bien, lo voy cerrando suave
Lo aprieto, pero no lo hago con mucha fuerza para que no se reviente en la parte de atrás. ¿Ok? Así de simple, ya ahí está montado. Aquí estoy revisando una vez más, dándome cuenta en la parte de atrás que todo está bien. Lo toco, de todas formas esta pieza yo se la voy a enseñar cómo queda. Ahora lo que tengo la cámara en otra posición, pero igual se lo voy a enseñar para que ustedes vean cómo queda esta pieza en la parte de atrás de la máquina. Vean, vamos a acercárselo un poquito y esta es la pieza. Los tornillitos entraron bien y el balín está ahí en el medio. Eso que ven un poquito que se ve por arriba y por abajo es la grasa que le echamos al, al balín para que se quedara sujeto a la parte plástica. Ahora, este espacio que hay delante del balín lo vamos a rellenar con esta crema que les digo viene con este kit cuando uno lo compra. Le vamos a echar un poco, le puede echar bastante, no tienen que tener miedo porque esto es simplemente para sujetar esta pieza que le estoy enseñando aquí ahora. Ahora vamos a cambiar esta otra pieza, que es la pieza que va a entrar ahí dentro de donde lo que acabo de poner. Esto lo pueden limpiar antes de ponerlo y para quitarla se quita por la parte de adentro, los tornillos están por la parte de adentro del tambor, porque los tornillos aquí los sujetan hacia afuera. Ahora esta pieza vamos a quitarla con un destornillador por la parte de adentro. Lo pueden hacer de si tienen un destornillador grande, si no casi tienen que meterse adentro con uno chiquito, bueno, adentro dependiendo del tamaño de usted. Y comenzamos a destornillar, vean, ya salieron dos tornillos. Vamos a quitar esta pieza para poner la pieza que va ahí. Esta también ya era una máquina, a pesar de que se ve bastante limpia, era una máquina de unos 17 años, pero igual se puede hacer. No necesariamente tienen que ir a comprar una máquina en $500 solo por esos ruidos. Ese ruido usted lo puede hacer en la casa, le lleva una media hora, una hora, depende del tiempo que usted utilice. Ya ven, la pieza ya la quité. Esta no estaba tan vieja, pero igual, como compré una nueva, la voy a reemplazar por esta, que es lo que están viendo aquí ahora. Tiene tres tornillitos que son fáciles de quitar o de poner, de quitar. Vean, ahora esta es la pieza nueva. Yo la pongo ahí y vamos a poner los tornillos por la parte de adentro. Si a la hora de ponerlo, porque estos tornillitos tienen, al principio puede parecerle un poco difícil, pero es normal porque necesitan encajar en la pieza. Una vez que encuentre la roca en la pieza, pues va a entrar fácil. Lo que puede pasar es que aquí sí necesite ayuda para que alguien le aguante la pieza y usted le ponga el tornillo o al revés, aguante usted la pieza y alguien de la familia o alguien que lo ayude, pues apriete los tornillos. Yo en mi caso tuve que pedir ayuda porque se necesita, ¿no? Para poner esta pieza aquí porque el tornillo no, en realidad el tornillo no entra en el huequito, sino es haciéndole fuerza. Es decir, apretándole con fuerza. Es decir, la punta esta que ven aquí del tambor, ese tenemos que ponerlo en la pieza que pusimos en la parte de atrás, es decir, el sistema de rodamiento. Ahí donde le enseño. Vamos a meterlo ahora en ese huequito. Antes de hacerlo, pónganle la cinta, es decir, la correa, póngansela al tambor en el lugar que va, lo levanta un poquito hasta quedar cerca de donde está el engranaje
y boom, lo montan. Entra suave, todo suavecito, eso entra ahí. Ya ahí está puesto y tienen que apretar esta pieza, que se la quitamos al principio, la vuelven a poner aquí. Esa pieza sujeta levemente el tambor. Así que la cerramos acá, como le estoy enseñando, para que sujete levemente el tambor hasta el momento de ponerle la puerta principal. Aquí verifica, puede rodarlo un poquito para que se dé cuenta de que el tambor entró en el lugar que entiende, ¿ven? Que entiende, no, en el lugar que va. Y ahora vamos a ponerle la puerta. La puerta tiene unos ganchitos que se lo habíamos quitado al principio, que si se le caen ustedes se lo pueden poner porque es fácil ahí solamente ponerle un huequito. Y ahora lo vamos a poner en la diferente engranaje que tiene. En la puerta tiene dos y abajo también que sujeta la puerta de que se mantenga y no toque el piso. Y una vez que entre le dan unos golpecitos o le empujan fuerte y listo. Ya la puerta va a estar bien puesta. La pueden abrir y incluso le pueden dar par de vueltas al tambor para que vean que está bien. Ahora vámonos con el siguiente paso. Recuerden que tienen que volver a ponerle estos tornillos, que son los que sujetan la puerta, porque la puerta nada más está puesta con la plaquita de metal que la sujeta, pero ahora hay que ponerle el tornillo para que se quede bien puesta al cuadro principal. De no hacerlo, esto pudiera romperse en el momento que ustedes estén lavando. Y aquí los tornillos están puestos y procedemos a ponerle la tapa de arriba igual. Aquí tiene dos plaquitas de metal, esas dos que están ahí, miren ahí, eso entra también a la fuerza. O sea, lo ponen ahí, se aseguran que está bien en el huequito y lo empujan hacia abajo. Fuerte. Ya la máquina ahí estaría casi lista para probarla. Ahora vamos a volver a ponerle la correa al motor. Primero lo pasamos por arriba del rodaje blanco y después lo ponemos en el otro chiquito por abajo. Es decir, el muelle que tienen aquí, eso tiene un muelle. Si el muelle lo empuja un poquito para la derecha, pues le va a dejar hacer el trabajo fácil. Lo empuja y una vez que lo monta lo rueda un poquito para darse cuenta de que está bien. Recuerden, por arriba del blanco primero y por debajo del segundo. Después pasamos a ponerle la tapa esta, que es la que cubre la entrada de donde está este sistema de rodaje que le acabo de enseñar ahora. Le pone los tornillos. Una vez que haga esto, se la lleva para el lugar donde usted la tiene. Le engancha el tubo que se ve a la derecha ahí, el tubo de aire para que saque el aire hacia el exterior y puede probar la máquina. Sí, bueno, aquí ya está puesta la máquina. La estamos probando después de haberle cambiado el key de la tambora en la parte de atrás, porque tenía un ruido muy fuerte, tuvimos que repararle y echarle aceite y todo. Ya lleva como 2 o 3 minutos, no ha sonado, quizá hay que esperar un poquito más. Voy a esperar un poquito más a ver. Sí, bueno, ya después de más o menos unos 15 minutos que estamos probando la máquina, ya no tiene el ruido. Esta es una máquina secadora marca Frigidaire, si lo decimos, tratamos de decirlo en español. La reparamos nosotros aquí en la casa. Compramos el kit de rodamiento del tambor trasero de la secadora en unos $48 y la reparamos aquí en la casa. No tuvimos la necesidad de llevarlo al taller o de traer un técnico que te cobran tremenda cantidad, solo $80 por desplazarse. Ni compramos una nueva. Se ahorran 300, $500 si te compras una nueva, que es lo que vale, $500, $600 una máquina nueva, solo con $48 y la puedes cambiar tú mismo.
y ya, te lo ahorras. Ahí está probando, mire, funcionando perfecto, se le quitó el ruido. Y ojalá a ustedes les sirva también y se puedan ahorrar el dinero. No tengan más miedo de hacerlo en la casa, que eso no es nada, caballero, solo lo quitan. Y casi por lo general, donde tú compras el kit de rodamiento trasero de la secadora, ellos te dicen cómo hacerlo, es decir, te mandan unas instrucciones para hacerlo y listo. Si no, busca en YouTube cómo hacerlo. Mira, más que eso, no vaya a buscarlo en ningún lugar. Ven conmigo, Cheche Travel, busca ahí donde dice soluciones técnicas fáciles y listo. Y después me das un comentario, le das un dedito para arriba y compártelo para que más personas también puedan hacer lo mismo que nosotros. Así que nos vemos en un próximo video, se le quiere y hasta pronto.